Muy buenos días, ¿cómo están todos? Esperamos unos minutitos para poder iniciar con el webinar del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están todos? El día de hoy vamos a ver nuestro webinar de Automatiza, Responde y Escala para construir agentes inteligentes en Copilot Studio. ¿Bien? Bueno, quiero iniciar comentándoles qué cosa es Microsoft Copilot Studio. Quiero que tengamos clara cuál es la esencia de lo que es, ¿ok? Copilot Studio es básicamente la evolución de las plataformas de bots tradicionales, pero con un enfoque completamente modernizado y soportado por inteligencia artificial generativa. En este caso hablamos de una plataforma que permite crear agentes conversacionales desde cero o extender los copilots o los copilotos ya existentes en el ecosistema de Microsoft. Lo interesante es que nos ofrece dos caminos, ¿ok? Por un lado, podemos construir experiencias utilizando modelos de IA generativa, donde el bot va a entender el lenguaje natural de manera muy similar a como lo haría una persona. Y por otro lado, también podemos optar por una interfaz gráfica en la cual diseñamos los flujos de conversación, conectores, acciones, sin necesidad de programar. Lo que hace poderosa esta herramienta es que combina tanto la inteligencia artificial abierta de Azure OpenAI con capacidades empresariales, como lo que es la seguridad, la gobernanza, la conectividad, el monitoreo. Es decir, no solamente vamos a crear agentes inteligentes, sino agentes que van a poder integrarse con datos corporativos, ejecutar acciones seguras dentro del contexto del negocio y poder ser administrados de forma centralizada. Con Copilot Studio, las organizaciones van a poder automatizar procesos, van a poder mejorar la experiencia de los usuarios tanto internos como externos y sobre todo van a poder reducir tiempos de respuesta mediante agentes que van a funcionar o que pueden funcionar 24/7. Es una herramienta que va a integrar IA, automatización y accesibilidad y nos va a permitir construir soluciones complejas sin depender totalmente de lo que es el desarrollo de desarrolladores. Vamos a ver un poco de la arquitectura general porque es importante entender qué hay detrás de Copilot Studio y por qué es una plataforma sólida a nivel empresarial. Primero tenemos la plataforma base, que está compuesta por Azure OpenAI y el runtime de Microsoft. ¿Qué significa esto? Eh, Todos los modelos que utilizamos, desde GPT, embeddings, comprensión de lenguaje, hasta la generación de texto, están alojados y protegidos dentro de lo que es el entorno de Microsoft. No estamos consumiendo modelos externos o inseguros, estamos trabajando en un entorno cloud preparado para el cumplimiento normativo, la auditoría y la protección de datos. Luego entramos a lo que es la parte de seguridad e identidad. Aquí se integra directamente con Azure Active Directory, que ahora es Entra ID, lo cual permite que cada bot respete las identidades, los permisos y los roles definidos por la organización. Podemos publicar lo que es RBAC o políticas de acceso condicional MFA, de cumplimiento, etcétera, ¿no? Teniendo así un acceso seguro. Eso es fundamental para que el agente no responda información a personas que no deberían verla. En tercer lugar, tenemos la capa, ay, perdón un ratito.
tenemos la capa justamente de lo que es la integración y los flujos, donde Copilot Studio ahí realmente brilla, por así decirlo. ¿Por qué? Porque utiliza conectores de Power Platform, conectores personalizados o, por ejemplo, API REST también. Podemos también ejecutar flujos de Power Automate. Esta capa es la que permite que la gente converse, pero que también actúe. Va a poder consultar datos, registrar información en un sistema, mover un proceso, crear un ticket quizás, ¿no? Y finalmente tenemos la capa de publicación multicanal. Copilot Studio permite publicar el agente en Teams, en aplicaciones web, en páginas corporativas o incluso integrarlos en aplicaciones propias a través de canales o embebidos. Esto quiere decir que el bot no queda limitado a un solo espacio, por ejemplo, solamente en Microsoft Teams, ¿no? Sino que despliega donde realmente está el usuario, donde realmente nosotros queremos que funcione la gente. En conjunto, esta arquitectura nos muestra que Copilot Studio no solamente es un chat, sino es una plataforma empresarial que integra inteligencia artificial, seguridad, automatización y un multicanal. En esta diapositiva quiero enfocarme en la capacidad clave que Copilot Studio nos habilita dentro de la organización. Más allá de ser una herramienta de creación de bots, es un habilitador de automatización, de acceso de datos, mejora de la productividad. Primero, Copilot Studio nos permite desbloquear conocimiento. Eso significa que la información que hoy, por ejemplo, está dispersa en documentos, bases de datos, correos o sistemas internos, va a poder ponerse al alcance de los usuarios a través de una conversación natural. En vez de buscar, por ejemplo, manualmente, el usuario simplemente va a preguntar y el agente va a reconocer la intención y va a consultar las fuentes y va a devolver la información de forma contextualizada. Otro punto clave es la creación de agentes autónomos. Aquí hablamos de agentes que no solamente van a responder preguntas, sino que también van a poder ejecutar procesos completos, van a poder registrar un caso, gestionar una solicitud, consultar un sistema, enviar una notificación o actualizar un registro. Esos agentes van a permitir liberar la carga operativa y mejorar la velocidad de atención, que es lo que muchos de nosotros queremos. También podemos configurar agentes compilados, ¿ok? Que son versiones más avanzadas y optimizadas de nuestros copilots. Estos agentes tienen un comportamiento más robusto y pueden integrarse de manera más profunda en el ecosistema de Microsoft. Bien. Adicionalmente, Copilot Studio nos permite conectar la conversación con la acción. Es decir, no solamente interactuamos con el usuario, sino que también transformamos esa interacción en automatizaciones reales, mediante, por ejemplo, Power Automate o conectores directos hacia APIs y sistemas empresariales. Finalmente, contamos con la capacidad de conectarnos a datos y servicios. Bien, tanto internos como externos, por ejemplo, SharePoint, SQL, Dataverse, SAP, ¿no? Hasta servicios REST personalizados. Es una herramienta que no está aislada, sino está completamente integrada con la infraestructura de TI. Bien, cuando hablamos de beneficios, Copilot Studio realmente aporta valor en múltiples dimensiones. Bien, tanto tecnológicas como operativas. En primer lugar, uno de los beneficios más claros es la capacidad de mejorar Microsoft 365 Copilot Chat. Eso significa que no solamente utilizamos el Copilot que ya viene listo, sino que podemos extenderlo para que entienda la lógica, los procesos, los datos específicos de nuestra organización. De esta forma, el agente no se limita a funciones genéricas, sino que se adapta y se convierte en un asistente verdaderamente empresarial. Otro beneficio importante que podemos destacar es la implementación en múltiples canales. No estamos diseñados, como ya mencioné, o no estamos diseñando un agente para un único espacio. Podemos publicarlo en Teams, sitios web corporativos, quizás si podemos tener la oportunidad de enlazarlo a WhatsApp, también podemos realizarlo, portales de autoservicio o integrarlo en aplicaciones internas. Esto permite que los usuarios accedan a la gente desde el lugar donde ya trabajan sin cambiar su forma de interactuar. También se destaca la posibilidad de crear experiencias conversacionales modernas. ¿Qué significa esto? Significa que los agentes no solamente van a responder, sino que van a entender y van a interpretar el contexto.
Van a personalizar sus respuestas y van a conectar con procesos del negocio. Es una capa conversacional que expande el alcance de las aplicaciones tradicionales. Otro beneficio que les voy a contar es un beneficio un poquito más técnico y muy poderoso, que es la capacidad de conectar Copilot Studio con otras aplicaciones, flujos de trabajo, datos y análisis. Usando muy poco código o incluso sin código, gracias a Power Platform, podemos integrar nuestro bot con sistemas corporativos, podemos automatizar tareas y trabajar con datos estructurados o también no estructurados, lo que va a permitir construir soluciones robustas sin depender fuertemente de equipos de desarrollo o de personas que tengan programación avanzada. Cuando hablamos de Copilot y agentes conversacionales, dentro del ecosistema de Microsoft 365, la gobernanza es un tema crítico. No solamente se trata de crear agentes, em, sino de gestionarlos, ¿ok? Controlarlos y garantizar que su uso esté alineado con las necesidades del negocio, la seguridad y la estrategia organizacional. El primer paso es seleccionar usuarios avanzados que lideren la adopción. Estas personas van a ser justamente nuestros campeones, es decir, quienes van a validar escenarios, van a experimentar con la herramienta y van a mostrar al resto de la organización el valor de Copilot. Luego debemos configurar un entorno de desarrollo para pruebas iniciales. Es fundamental tener un espacio aislado donde podamos experimentar sin afectar la operación. Aquí probamos integraciones no solamente, por ejemplo, de conectores, sino también de permisos, de automatizaciones, comportamientos de la gente antes de moverlo a producción. Posteriormente, avanzamos hacia el despliegue de funcionalidades por departamento o caso de uso. No es recomendable activar todo para todos desde el inicio. La clave es modularizar, priorizar, acompañar a cada área para que aproveche la herramienta según sus procesos y sus necesidades. Un aspecto esencial es, por ejemplo, crear un centro de excelencia. ¿Ok? Este COE actúa como un equipo que define estándares, buenas prácticas, plantillas, lineamientos de seguridad, brinda soporte continuo a quienes crean o administran los agentes. También es muy importante implementar un seguimiento de uso para poder controlar sus costos. No todos los agentes deben mantenerse activos para siempre, y es clave justamente medir los volúmenes de interacciones o de impacto o de consumo para poder detectar agentes que no están aportando valor para poder optimizar recursos. Dentro de la gobernanza, también podemos otorgar acceso a Copilot Studio y las herramientas necesarias solo quienes cumplen los roles definidos. La idea no es bloquear la innovación, sino garantizar control y trazabilidad. Luego trabajaríamos en capacitar a los equipos. Por ejemplo, crear un copilot no es solamente arrastrar y soltar, ¿ok? Crear un agente no es simplemente eso. Se necesita criterio, se necesita definición de propósito. Se necesita saber utilizar una IA responsable, un diseño de conversación, de gestión de datos, de permisos. La capacitación va a reducir esos errores y va a aumentar la calidad. Otro paso clave, perdón, es lanzar agentes piloto para así poder medir su eficiencia. Y aquí observamos si realmente van a resolver los problemas del usuario, si requieren ajustes, si entienden correctamente las intenciones y qué mejoras se van a poder implementar. Además, vamos a permitir la creación de agentes por equipos, pero bajo reglas, ¿no? Por ejemplo, seguridad, conexión de datos, versionado, publicación, pruebas. La autonomía es buena, pero siempre debe ir acompañado de gobernanza. Y finalmente, establecer alertas y paneles para detectar incidentes. Esto no solamente incluye errores técnicos, sino también fuga de información, picos de uso, comportamientos anómalos o solicitudes fuera del alcance autorizado. Entonces, gobernar los agentes de Microsoft 365 es asegurar que cada agente o cada copiloto sea seguro, que sea útil, que sea medible y que esté alineado a las estrategias de sus organizaciones. Ahora, para crear un agente realmente efectivo no basta con abrir Copilot Studio y comenzar a agregar acciones. La creación sigue una estructura clara que va a garantizar que el agente sea robusto, sea útil y sea escalable. El primer pilar es el propósito. Aquí debemos definir claramente para qué existe la gente, quiénes serán los usuarios que van a utilizarlo, qué procesos del negocio vamos a querer mejorar y qué problemas estamos resolviendo. Un agente sin propósito tiende a derivar en confusión o de repente a una sobrecarga de funcionalidades. El segundo pilar es la construcción. En esta etapa vamos a definir que la gente
ejecute lo que nosotros necesitamos. Los temas, las intenciones, los flujos de conversación. Decidimos si utilizará flujos, por ejemplo, de Power Automate, si llamará APIs externas, si va a necesitar una lógica condicional o si solamente va a responder acerca del conocimiento que le indexamos a la plataforma. El tercer pilar corresponde a datos y conectores. Aquí configuramos las fuentes de información que alimentarán el agente, por ejemplo, documentación interna, bases de datos, SharePoint, de repente un Azure Database, servicios en la nube o de repente conectores personalizados. También vamos a definir los permisos, los límites de acceso, la seguridad. La calidad del agente va a depender enormemente de la calidad y la estructura de los datos que nosotros le demos a nutrir a nuestro agente, nuestro copiloto. El cuarto pilar es la publicación. Una vez que el agente está construido y probado, vamos a decidir dónde estará disponible. Por ejemplo, como ya les mencionaba, hay diferentes canales, ¿no? Teams, Telegram, ¿no? En un sitio web, dentro de una aplicación interna o incluso como un endpoint para poder integrarlo con sistemas propios. La forma en que se publica va a determinar el alcance, la experiencia del usuario y la interacción final que nosotros tengamos con el agente. Crear agentes es un proceso iterativo. Vamos a planificar, vamos a construir, vamos a probar y vamos a medir y mejorar. Y cuando se sigue este modelo, el resultado es un agente más preciso, más eficiente, contesta mejor a las preguntas que nosotros le hagamos y que realmente va a aportar valor a los procesos del negocio. Cuando hablamos de Copilot Studio en un entorno corporativo, la clave no es solamente crear agentes, ¿ok? Sino administrarlos y gobernarlos de manera segura y controlada. Microsoft ha diseñado toda la plataforma para que las organizaciones puedan adoptar inteligencia artificial conversacional sin comprometer sus estándares de seguridad, cumplimiento y gestión. El primer componente es la administración. Aquí vamos a optimizar nuestra estrategia de gobernanza y vamos a establecer directrices. Vamos a establecer visibilidad y controles de acceso desde el centro de administración de Power Platform. Esto va a centralizar el gobierno, va a reducir la fragmentación y nos va a permitir controlar quién crea agentes, quién los publica, qué conectores usan y bajo qué parámetros van a operar. La administración no se va a improvisar, se va a diseñar y se va a alinear con políticas internas de TI y de seguridad. Ahora pasamos a un punto crítico, ¿no? Que siempre es importante tener en cuenta para todas las aplicaciones de agentes o webs que desarrollemos, que es proteger nuestros datos. Muchas organizaciones se preocupan por el riesgo de la filtración o el uso indebido de la información al habilitar inteligencia artificial. Copilot Studio va a abordar esto, asegurando que los agentes se compilen dentro de Power Platform, con herramientas que no solamente van a proteger los datos, sino que también van a ayudar a las personas que los creen o los desarrollen a comprender qué información están exponiendo, cómo se va a usar y qué permisos están otorgando. Esto que va a hacer va a minimizar riesgos y va a garantizar que la inteligencia artificial opere siempre dentro de un marco seguro y controlado. Un tercer pilar es controlar con escala. A medida que los agentes se van multiplicando en una organización, es fácil perder el control si no hay reglas claras, ¿ok? Por eso siempre es bueno indicar y recomendar que debemos capacitar a los desarrolladores de estos agentes en entornos seguros, con entornos de desarrolladores personales que van a permitir experimentar el riesgo. A medida que crece la adopción, los administradores van a poder establecer políticas, van a poder establecer límites, auditar acciones, monitorear agentes desde un solo panel, para así poder mantener el control incluso en organizaciones muy grandes o muy distribuidas. Uno de los elementos más poderosos y como último que les voy a presentar en esta diapositiva es la visibilidad. Gracias a la integración con Microsoft Preview y Microsoft Sentinel, los administradores van a poder acceder a registros detallados de auditoría, van a poder ver el comportamiento de la gente, van a poder detectar actividades sospechosas y activar alertas. Esto va a permitir un nivel de observabilidad completo. ¿Ok? Vamos a estar alineados con estándares de ciberseguridad sin depender únicamente de reportes manuales o de repente de un monitoreo muy parcial. Entonces, administrar y gobernar de forma segura en Copilot Studio a nuestros agentes implica un marco completo que abarca administración, que abarca protección de datos, control escalable y visibilidad avanzada. Esto permite justamente que la organización aproveche todo lo que la IA conversacional con seguridad, previsibilidad y responsabilidad ofrece.
En esta diapositiva hablamos de los pilares de la integración básica en Copilot Studio. ¿Ok? ¿Qué es lo que permite que un agente pase de ser un simple chatbot a convertirse a un agente realmente inteligente, que sea adaptable, que sea útil para nosotros? El primer elemento es el lenguaje natural. Los agentes no funcionan como comandos rígidos, van a entender la intención del usuario, van a interpretar el contexto y van a responder de manera conversacional. ¿Esto qué significa? Que ya no necesitamos entrenarlo con miles de frases. El modelo ya viene preparado para poder comprender variaciones lingüísticas, sinónimos, diferentes formas de expresar una misma necesidad, ¿no? Luego están los temas, a las respuestas generativas. Aquí vamos a combinar temas tradicionales, que son flujos estructurados o respuestas muy específicas, con lo que es la IA generativa, que está encargada de interpretar preguntas abiertas para que puedan buscar información en los datos indexados o de repente generar respuestas enriquecidas. Esta combinación hace que la gente pueda manejar tanto procesos estructurados como consultas más naturales o más complejas. Otro componente clave es la capacidad para acciones. Aquí es donde realmente va a empezar el poder de la automatización. El agente no solamente va a responder preguntas, sino también va a poder ejecutar flujos, va a llamar a APIs, va a consultar bases de datos, va a registrar incidentes, va a poder crear tickets, enviar correos, generar reportes o hasta interactuar con sistemas empresariales. En esta capacidad, lo que transforma a un chat normal es la herramienta operativa que va a mejorar el proceso del día a día. Y por último tenemos la personalización de tono, el estilo y el flujo. No todos los agentes tienen o deben hablar igual, ¿no? Un agente para soporte técnico debe tener un tono más formal, más directo. Uno para bienestar o recursos humanos necesita un poquito más de empatía. Uno para ventas quizá requiere un estilo más dinámico. Entonces, Copilot Studio va a permitir ajustar cómo se expresa, cómo responde y cómo fluye la conversación, lo que va a ayudar justamente a alinearlo con la cultura y la identidad de la organización. En conjunto, estos cuatro elementos van a permitir construir agentes que no solamente van a entender, sino van a responder, ejecutar y lo van a hacer de forma coherente al negocio y con la experiencia que quiere ofrecer a los usuarios. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre uno de los procesos más importantes para que un agente con inteligencia artificial pueda brindar respuestas realmente útiles. La indexación de datos. La indexación de datos nos va a permitir conectar a la gente con documentos corporativos, como lo que es archivos PDF, Word o de repente repositorios de SharePoint. Eso significa que la información que ya existe en la organización puede ser utilizada directamente por el agente. Gracias a este proceso podemos crear fuentes de datos que son repositorios optimizados que la inteligencia artificial utiliza para poder comprender el contenido, para poder relacionarlo y para poder responder preguntas con mayor precisión. Lo más valioso es que las respuestas generadas no solamente son genéricas ni improvisadas, sino son respuestas contextuales, basadas en documentos oficiales que la empresa suba. Y por ejemplo, cuando actualizamos un documento, el agente también se va a actualizar automáticamente, sin necesidad de intervención manual. Esto garantiza que siempre trabaje con la información más reciente y más confiable. Ahora, vamos a ver cómo funciona este proceso desde el punto de vista técnico, ¿ok? Todo inicia en Copilot Studio, donde los creadores del agente o los llamados makers van a poder subir los archivos o conectarlos desde SharePoint u otros repositorios. Cuando esto sucede, el sistema va a descargar el archivo y lo va a enviar al proceso de indexación. Aquí va a entrar en acción una herramienta fundamental, ¿ok? Que se va a encargar de extraer texto del documento, incluso cuando, por ejemplo, se trata de PDFs complejos o imágenes, que de repente sean un poco ilegibles. Una vez que el contenido está extraído, se va a dividir en fragmentos más pequeños para poder facilitar la búsqueda semántica. Luego, cada fragmento se va a convertir en un vector mediante modelos de embedding que podemos añadirlo al mismo Copilot Studio gracias a las herramientas de Azure. Y vamos a poder comparar el significado de las preguntas de los usuarios con el contenido del documento, no solamente con palabras exactamente iguales a los como están en el documento, valga la redundancia. Toda esta información se va a almacenar en Dataverse y se va a poner en disposición de, si es que nosotros utilicemos esta herramienta, Azure iSearch, que es justamente el motor que va a recuperar el contenido relevante cuando un usuario va a realizar una consulta.
Y finalmente a la gente va a obtener los fragmentos relevantes y va a generar una respuesta que sea más contextual y más orientada a lo que estamos preguntando, basada en los documentos oficiales que suba la organización. Esto va a convertir a la gente en una herramienta que sea precisa, que sea confiable y que sea completamente alineada con el conocimiento institucional. En esta diapositiva quiero presentarles lo que es el PowerCAD Copilot Studio Kit, que es un conjunto de herramientas que Microsoft pone a disposición para poder evaluar, probar, y mejorar el rendimiento de los agentes creados en Copilot Studio. Este kit no solamente va a permitir validar que la agente funcione correctamente, sino que también va a proporcionar métricas y análisis mucho más avanzado para poder garantizar su calidad. El primer componente de esta herramienta es el Direct Line API, que va a permitir ejecutar pruebas automatizadas contra las APIs de la gente. ¿Qué significa esto? Que podemos simular conversaciones reales, vamos a poder enviar mensajes, adjuntar archivos o ejecutar comandos para obtener resultados estructurados que contienen exactamente lo que la gente respondió. Esto es clave para poder validar la coherencia, la precisión y la estabilidad del comportamiento conversacional. Luego tenemos lo que es Azure Application Insights. Es una herramienta esencial porque nos va a permitir analizar específicamente las respuestas generadas por IA. Vamos a poder ver estadísticas como si la respuesta fue completa, si hubo fallos, si de repente no se encontraron resultados o incluso analizar patrones de uso. Esta telemetría nos va a ayudar a entender cómo el agente se está desempeñando en escenarios reales. El tercer componente es el iBuilder, donde utilizamos un custom prompt diseñado para evaluar la calidad de las respuestas. En esta etapa se va a comparar la respuesta generada por el agente con una respuesta esperada o con un estándar definido, que va a permitir medir precisión, pertinencia y el grado de alineamiento con los criterios establecidos. Finalmente integramos Dataverse, que nos va a ofrecer los registros completos de las conversaciones, eventos, tópicos activados, puntajes de intención, ¿no? Gracias a esto vamos a poder analizar la historia completa de cada interacción y vamos a poder entender que la gente tomó decisiones. Entonces, este kit, ¿ok? Nos va a permitir implementar un ciclo completo de pruebas, de análisis, de validación, para poder garantizar que la gente sea más robusto, más confiable y más alineado con las expectativas del negocio. Quiero profundizar en cómo funciona el proceso de validación en tu ente de un agente, por ejemplo, utilizando lo que ya les presenté, que es el Copilot Studio Kit. Este diagrama resume un poquito cómo fluye la información desde que se recibe una solicitud hasta que se valide y se registran los resultados. ¿Ok? Todo comienza, por ejemplo, cuando un usuario, incluso un proceso automatizado, bien, envía una solicitud a la gente. Esa solicitud puede venir de diferentes o de múltiples canales, ¿no? Porque Copilot Studio permite integraciones con Teams, páginas web, aplicaciones personalizadas. Una vez que el mensaje llega a la gente, Copilot Studio procesa la intención del usuario, identifica el contexto, genera las respuestas, ya sea usando datos, acciones, contenido generativo. Esa respuesta va a ser enviada inmediatamente al componente de iPrompt, donde se va a evaluar a través de un Custom Validator esta intención. ¿Okay? Esta parte es crítica porque no solamente va a revisar si el contenido es correcto, sino también va a ver si cumple con las reglas del negocio, si la respuesta es clara, si es segura y si está alineada con los estándares organizacionales. Luego entramos a lo que es el tema de la fase de validación, donde el sistema va a verificar el comportamiento completo de la respuesta. ¿Okay? Aquí se va a analizar si el mensaje se corresponde con lo que se esperaba, si la intención fue bien clasificada o si el flujo ejecutado fue el correcto. Si la respuesta no cumple con los parámetros establecidos, el proceso lo va a detectar inmediatamente. Y posteriormente los resultados de la validación se van a almacenar en Dataverse, van a permitir que se pueda realizar un análisis posterior o alguna auditoría o de repente un monitoreo continuo. Entonces todo este ciclo va a poder ser supervisado desde la consola de administración, que va a proporcionar la visibilidad completa sobre las pruebas, los errores
que se han detectado, la calidad de las respuestas generadas y el estado general de la gente, ¿no? Entonces, gracias a esto, los equipos van a poder mejorar continuamente el comportamiento de la gente para poder ir viendo qué ajustar, ¿no? Si de repente hay algunos datos, tópicos, algún prompt que de repente está el escrito mal a la gente y que no ha entendido, o algún flujo que he desarrollado. Ahora entramos a la parte de lo que es la sección de canales, ¿ok? Dentro de Copilot Studio, ¿por qué es importante? Porque aquí vamos a definir em, justamente dónde está nuestra gente, ¿ok? Porque es importante. Porque con qué herramienta, mejor dicho, podemos conectarlo. Por ejemplo, podemos publicar nuestro agente en Microsoft Teams, que es ideal para poder tener escenarios internos como soporte, automatización de procesos, ¿no? También podemos habilitarlo en sitios web utilizando el canal, el Custom Website para la atención del cliente externo de repente. Además, tenemos también integración con Facebook, WhatsApp, ¿no? Que esto sí, para que tengan en consideración, necesita ir de la mano con la administración de Meta, ¿ok? Tenemos Telegram y hasta mensajes de texto, lo que nos va a dar una cobertura omnicanal. Esto es clave porque cada organización tiene diferentes puntos de contacto con los usuarios, ¿ok? Si tu empresa, por ejemplo, atiende clientes por WhatsApp, puedes desplegar el agente ahí, ¿no? Si tu equipo interno usa Teams, también lo puedes habilitar. Incluso hay opciones para poder colocarle voz y canales personalizados mediante APIs. Bien. ¿Cómo creamos temas de manera efectiva, no? Recordemos que un tema en Copilot Studio es básicamente una conversación estructurada que va a responder a una intención del usuario. Si lo hacemos bien, el agente será claro, va a ser útil y va a ser fácil de mantener. Si lo hacemos mal, vamos a tener un bot confuso y que no te va a responder exactamente con lo que necesitas. La diapositiva muestra tres principios claves, ¿no? Tenemos primero el lenguaje natural. Aquí vamos a definir las frases que van a disparar el tema, ¿no? Por ejemplo, si el usuario dice, tengo un problema con mi tarjeta, esto va a activar el tema CART, ¿ok? Es importante usar frases naturales, ¿no? Como por ejemplo las que usaría un cliente real y cubrir algunas variaciones que se puede utilizar, por ejemplo, bloqueo de tarjeta, cómo desbloquear mi tarjeta, etc. Una vez que tenemos el tema principal, podemos dividirlo en subtemas más específicos. Por ejemplo, dentro de CART podemos tener tarjeta de crédito, tarjeta de débito, y esto va a evitar que o que se diseñe un flujo demasiado largo, demasiado grande y que sea muy difícil de manejar dentro de la plataforma de Copilot Studio. Y como tercer punto, la mejor práctica es crear temas pequeños que se puedan reutilizar. Por ejemplo, un tema fin de conversación, que se use en varios flujos, o un tema de verificación de ubicación, que se llame desde diferentes escenarios, ¿no? Esto hace que la gente sea modular y sea fácil de actualizar. Entonces, si pensamos en temas, tenemos que pensar como si fuesen piezas de Lego. Cada pieza debe ser clara, pequeña y que se pueda reutilizar. Y así vamos a poder construir conversaciones más complejas sin perder el control de nuestro agente. Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿no? ¿En qué canal creen que sería más útil desplegar un agente en su organización y cuál sería el tema que podrían automatizar, ¿no? Ahí los voy a ir leyendo por el chat. Pero, por ejemplo, si su organización utiliza Microsoft Teams, de repente es el canal donde interactúan todos los empleados, entonces es ideal, por ejemplo, para soporte interno, para poder responder preguntas sobre vacaciones, de repente procesos de recursos humanos o de soporte, ¿no? Si, por ejemplo, me dicen, no, Kiara, el canal es WhatsApp, el más utilizado, el que donde quiero desplegar, entonces es porque de repente es el medio más usado por sus clientes o por sus usuarios, para tener consultas de repente mucho más rápidas. Entonces, tener un agente ahí agilizaría la atención sin depender de llamadas. Ahora, si tienen un sitio web corporativo, por ejemplo, para atención al cliente 24/7, va a poder resolver dudas para, por ejemplo, sobre productos, ¿no? Sobre precios o disponibilidad directamente en la página. Si ustedes quieren utilizar Facebook Messenger, por ejemplo, ¿no? Porque no sé, porque por ejemplo me dicen, no, por nuestra empresa recibe muchas consultas por redes sociales y entonces automatizar ahí sería o mejoraría la experiencia del cliente, también tienen la opción de desarrollarlo por ahí.
O, por ejemplo, para un soporte telefónico automatizado utilizaríamos un canal de voz, especialmente en empresas con alto volumen de llamadas, ¿no? Ahora, en esta primera imagen estamos viendo el proceso inicial para crear un agente, ¿no? Con conocimiento propio dentro de Copilot Studio. Lo que hacemos aquí es definir los detalles básicos del agente. Primero vamos a asignar un nombre claro y representativo para no estar como que buscando cuál es el agente que cree para tal cosa, ¿no? En este caso es, por ejemplo, estado de soporte, porque el objetivo del bot va a ser responder consultas relacionadas con el estado de los tickets de soporte. Después agregamos una descripción breve, pero que sea muy precisa. Por ejemplo, que ayude a cualquier persona que administre el bot a entender su propósito. Y aquí indicamos que es un agente, por ejemplo, diseñado para poder responder preguntas o consultas sobre los estados de soporte que brinda réplica. Otro punto importante es la sección del modelo de inteligencia artificial. Copilot Studio nos permite elegir entre diferentes modelos y en este ejemplo, por ejemplo, se está utilizando GPT 4.1, que es el predeterminado y ofrece un excelente balance entre precisión y rendimiento. ¿Ok? Esta configuración inicial es la clave porque define la identidad del bot y va a asegurar que esté alineado con el objetivo del proyecto. Sin esta base clara, el bot podría definir o dar respuestas fuera de contexto y no cumplir con las expectativas que ustedes puedan trazar. En esta segunda imagen vemos la sección de instrucciones, que es fundamental para que la gente actúe de manera coherente y consistente. Aquí definimos cómo debe comportarse el agente frente a las consultas del usuario, ¿no? En este ejemplo, las instrucciones indican que cuando un usuario pregunta, por ejemplo, por el estado de soporte, el agente debe buscar la respuesta únicamente dentro del documento cargado en la base de conocimientos. Esto va a garantizar que la información sea confiable y esté alineada con los procesos internos. También se especifica que el agente debe responder con un lenguaje formal, porque la interacción es con clientes o usuarios que esperan profesionalismo. Y finalmente se establece un protocolo para casos donde no hay información disponible, ¿no? El bot debe indicar que el caso será escalado con un agente humano de réplica. Eso es muy importante porque va a evitar respuestas vacías, o sea, va a decir, no, no encontré la información. En vez de decir eso, va a indicarte que te deriva con un agente, ¿no? Y así asegura que sea una experiencia más completa para el usuario. Entonces, todas estas instrucciones que nosotros tenemos que darle a la gente son la guía que le va a dar la personalidad y los límites a la gente. Y va a asegurar que el bot no improvise, ¿ok? Y que siempre actúe dentro de lo que ustedes definan para su organización. En esta diapositiva estamos viendo la sección donde se agregan los conocimientos a la gente. Este paso es muy fundamental porque aquí es donde vamos a definir el cerebrito de su agente, ¿no? La fuente de información que la gente va a utilizar para poder responder las consultas. Como pueden observar, Copilot Studio nos ofrece varias opciones para poder integrar datos. Podemos conectar archivos, bases de datos, sistemas externos, por ejemplo, como SharePoint, Salesforce, e incluso repositorios de datos internos. En este ejemplo, se está utilizando la opción de cargar un archivo, lo que significa que el agente va a responder únicamente con base en la información contenida en ese documento. Esto es ideal cuando, por ejemplo, queremos garantizar que las respuestas sean precisas y alineadas con las políticas internas, ¿no? Este enfoque va a permitir que la gente tenga un conocimiento propio sin depender de información externa o general, y así puede aumentar la confiabilidad y reducir los riesgos de respuestas incorrectas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, también vemos una opción de sitios web público. Podemos agregarle nuestra misma plataforma, nuestra misma web de nuestra empresa para que pueda tomar los datos y pueda responder si es que en caso queremos un agente dedicado a eso. En esa segunda imagen seguimos en la sección de agregar conocimiento, pero aquí se va a mostrar la variedad de conectores disponibles para poder integrar diferentes fuentes de datos. ¿Okay? Además de cargar archivos, podemos conectar sistemas como lo que es Databricks, Confluence, Oracle Database, SAP, ¿no? Entre otros. Esto es muy poderoso porque nos permite crear un agente que no solamente responda con información estática, ¿okay? Sino que también pueda consultar datos dinámicos en tiempo real desde nuestras plataformas empresariales. Esta flexibilidad es clave para escenarios donde, por ejemplo, la información cambia constantemente, como inventarios, estados de pedidos, métricas, tickets de soporte, ¿no? Lo importante aquí es entender que mientras más fuentes conectemos, más robusto va a ser nuestro agente.
Pero también debemos ser cuidadosos con la gobernanza, que es justamente lo primero de lo que mencioné. Y sobre todo la seguridad de los datos, ¿no? Por eso siempre se recomienda empezar con una fuente controlada, como por ejemplo un archivo validado y luego poder escalar a integraciones más complejas. Entonces, esta funcionalidad va a convertir a su agente o a Copilot Studio en una herramienta estratégica para poder centralizar información y ofrecer respuestas más confiables y actualizadas. Ahora, estamos viendo una parte muy importante del proceso, la prueba del agente. Una vez que hemos configurado el agente, hemos agregado los conocimientos, hemos definido instrucciones, ¿qué sigue? Llega el momento de validar que todo funcione correctamente. En el lado izquierdo de la pantalla se muestra el flujo de conversación inicial, ¿no? Aquí vemos el desencadenador, que indica que el bot se va a activar al iniciar la conversación. Y el primer mensaje que se va a enviar al usuario es: hola, soy el agente que te va a ayudar, ¿no? Con los estados de soporte. Si tienes alguna pregunta, házmela saber. Este mensaje es clave porque establece el tono y la intención del bot desde el primer contacto. En el lado derecho tenemos la sección de pruebas del agente, donde podemos justamente simular la interacción tal como lo tendría un usuario final. Esto nos permite verificar que el agente responde de acuerdo con las instrucciones que hemos colocado y que utiliza la información cargada en la base de conocimientos. Esta etapa es fundamental porque nos ayuda a detectar errores antes de publicar el bot, ¿no? Podemos comprobar si el lenguaje es el adecuado, si de repente las respuestas son precisas o si no, o si el flujo de conversación es claro y amigable. En resumen, sí o sí tenemos que probar el agente, ¿no? No es solo un paso técnico, sino es una garantía de calidad. Nos va a asegurar que el agente está listo para poder ofrecer una experiencia confiable y alineada con los objetivos del negocio y con los usuarios que ustedes necesiten presentar a este agente. Y ahora Ahora, tenemos una pregunta. sí. La pregunta es, ¿el banco o data del cual se va a alimentar, en qué formato estaría? Ah, ya, ok. Bueno, en ese caso ustedes pueden subir PDF, pueden subir Word, ¿ok? De acuerdo a lo que ustedes necesiten nutrir. Bien. ¿Usted se refiere a un texto plano con un TXT, o sea, con un bloc de notas? Disculpe, Denis Reyes Vázquez. En ese caso sí, claro, o sea, sí va a poder identificar el bloc de notas, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente, va a poder asimilar el documento que usted cargue, pero también lo puede subir en un documento Word sin ningún problema, ¿no? O un PDF en todo caso. Bien, es de acuerdo a la data que usted quiera subir en su agente, en este caso. Bien, entonces creo que ya no hay un comentario adicional ahí. Entonces, Ya no en hay más esta, preguntas por el momento. gracias, Cristi. En esta diapositiva vamos a ver cómo podemos llevar nuestro agente al siguiente nivel mediante, por ejemplo, la creación de, ¿no? de acciones personalizadas, ¿no? Hasta ahora hemos trabajado con agentes que responden con información estática, pero ustedes me dirán, ¿qué era? ¿Pero solamente responde con información estática? ¿Qué pasa, por ejemplo, si necesitamos datos dinámicos, actualizados, ¿no? Y aquí entra en juego la integración con APIs externas. El caso real ahorita que les voy a comentar o que les voy a contar es una consulta, por ejemplo, del estado de una matrícula desde un campus virtual. ¿Qué significa esto? Que la gente no solamente va a responder con información predefinida, ¿ok? Sino que va a conectarse directamente con el sistema académico para obtener el estado en tiempo real. ¿Cómo podemos lograr esto? El proceso sería muy sencillo para poder realizarlo. O sea, primero, en aspectos técnicos, tendríamos que crear un custom action en Copilot Studio, que es básicamente una función personalizada que debe definir la lógica para llamar a un servicio externo.
Luego vamos a configurar el endpoint del API, ¿ok? Especificando si vamos a usar un método GET para consultar información o POST si es que necesitamos enviar datos. El tercer paso es mapear los parámetros del estudiante, como por ejemplo el DNI o el código de matrícula, para que la gente pueda enviar la información correcta al API. Y finalmente, vamos a llamar a esta acción desde un prompt del Copilot, lo que va a permitir que la respuesta del API se integre directamente en la conversación con el usuario. ¿Ok? ¿Cuál es el beneficio? Con esta integración, el agente va a poder convertirse en un asistente inteligente capaz de ofrecer respuestas precisas y actualizadas y así poder reducir tiempos de atención, va a poder evitar errores humanos, ¿no? Y esto es especialmente útil en entornos donde la información cambia constantemente, como por ejemplo universidades, bancos o empresas con procesos dinámicos, ¿no? En resumen, las acciones personalizadas son la clave para transformar un agente básico en una solución más avanzado, ¿no? Que, por ejemplo, interactúe con sistemas externos y agregue un valor adicional al negocio. Ahora, por ejemplo, si vamos a hablar de una funcionalidad clave para la trazabilidad y el análisis, tenemos que por ejemplo, guardar las conversaciones en Dataverse, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque cada interacción que ocurre entre el usuario y el agente es una fuente valiosa de información que vamos a poder aprovechar para mejorar procesos, para medir la calidad, tomar decisiones estratégicas, ¿no? Un caso real que podemos comentar, por ejemplo, es el registro de consultas de los alumnos de CETIMS, ¿no? Eso significa que cada vez que un estudiante interactúe con el agente, esa conversación se almacena en una base de datos segura y estructurada dentro de Dataverse. ¿Cómo se logra esto? El primer paso sería activar el transcript login, que va a permitir capturar el historial completo de la conversación dentro de Copilot Studio. Una vez habilitado eso, vamos a poder visualizar la tabla del historial directamente en Dataverse, ¿no? Donde cada interacción va a quedar registrada con detalles como fecha, ¿no? Usuario, contenido, del mensaje o respuestas del bot. Pero esto no se quedaría ahí, ¿no? Una vez que tenemos los datos en Dataverse, vamos a poder extraer reportes por categorías de conversaciones, ¿no? Lo que va a ayudar a identificar patrones, ¿no? Por ejemplo, cuáles son las preguntas más frecuentes, en qué temas los usuarios necesitan más soporte. Y eso nos va a ayudar a hacer un poquito más medible las interacciones de nuestra gente con los usuarios finales, ¿no? Y podemos hacer un análisis, por ejemplo, de calidad o de métricas de desempeño. Nos va a poder medir indicadores como tiempo de respuesta, nivel de satisfacción, efectividad del bot. Incluso podemos integrar esos datos con herramientas de Power BI para poder generar dashboards interactivos y tomar decisiones basadas en tiempo real. Ahora, cada interacción del usuario con el agente tiene un costo basado en tokens, ¿no? Em, Quiero hablar acerca de una funcionalidad clave, ¿no? Que es o mejor dicho, de un aspecto clave que es justamente la parte de los tokens. Microsoft todavía no ha definido exactamente cuál es la longitud el cual equivalga a un token, ¿ok? Pero sí tenemos que tener en cuenta que cada interacción es como un crédito de mensajería, ¿bien? Ahora, la experiencia de administración de capacidad de Microsoft Copilot Studio, por ejemplo, en el centro de administración de Power Platform, permite a los administradores administrar, valga la redundancia, la capacidad de crédito de Copilot Studio. ¿Ok? El tiempo que supervisa el consumo general, por ejemplo, de la capacidad. Esta experiencia va a permitir una, una manera eficiente de ver la capacidad de cada sesión disponible. Bien, les voy a pasar ahorita un enlace por el chat para que puedan ahí leer un poquito más acerca de eso. Bien. Ahora tenemos también lo que es el sistema de control de Copilot, ¿no? Que va a proporcionar visibilidad sobre el estado, la gobernanza, el ciclo de vida de los agentes, los conectores. Va a permitir administrar los agentes y conectores de Copilot Studio desde la implementación inicial hasta la gobernanza. Va a describir los procesos para poder administrar y controlar conectores, el establecimiento de reglas para el uso compartido, de repente la coautoría, ¿no? De agentes. Al administrar el uso de agentes va a ayudar a su organización a mantener la seguridad, el cumplimiento
de la gente y la eficiencia operativa durante todo el ciclo de vida de la gente. Ahora, para poder habilitar, por ejemplo, o administrar los conectores, vamos a poder habilitar o bloquear conectores específicos en el centro de administración de Microsoft 365, ¿no? Vamos a poder controlar qué conectores de Microsoft Copilot están disponibles para, por ejemplo, los usuarios, ¿no? Vamos a poder revisar los permisos de acceso del conector para poder asegurarnos que se alinean con el modelo de visibilidad de su organización, ¿ok? También, por ejemplo, vamos a poder delegar la administración de conectores en administraciones de, por ejemplo, inteligencia artificial, mediante roles de identificador de Microsoft Entra y de directivas de consentimiento de Graph API. ¿Ok? Acá también le voy a mandar por el chat el enlace para la galería de conectores para que puedan visualizarlo. Y por último, quería indicarles, ¿no? Que podemos también limitar, por ejemplo, el uso compartido de agentes de coautores, ¿no? Podemos controlar los permisos de uso compartido mediante los roles de editor y visor en el centro de administración de Power Platform, ¿no? Vamos a poder también bloquear el límite del uso compartido. Por eso justamente indicaba que la seguridad en este aspecto o en esta herramienta es muy poderosa y no necesitamos estar dudando de qué o quiénes van a poder hacer porque todo va a ser muy controlado. Con eso cierro el webinar del día de hoy. No sé si habría alguna pregunta adicional. Nos indica Luciano, y más o menos los tokens cuestan como dinero. Claro, o sea, se tendría que hacer una propuesta porque en realidad es por licencia. Ustedes tienen una licencia que, por ejemplo, si adquieren la licencia completa, tendrían 25.000 créditos. Eso ya, bueno, ahí mis compañeras por parte comercial me podrían apoyar. Bien, si tienen más preguntas pueden escribirlas al chat. Mientras tanto, les voy indicando que por favor no se vayan porque vamos a tener una breve encuesta y para los que respondan la encuesta vamos a tener un pequeño sorteo. Nos pregunta César Alain, para las licencias de Microsoft 365 Basic, ¿qué nivel de licencia se obtiene? Sí, a ver, hay un momentito para poder responderle a su consulta. Mm. Buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Andrea Chan. Veo lo que es la parte comercial de Microsoft en réplica. Para contestar la consulta de uno de los asistentes, comentarles un poquito cómo es el licenciamiento de Copilot y que dentro vienen algunas funcionalidades de Copilot Studio. ¿Ok? Voy a proyectar rápidamente una lámina de justamente aprovechando, bueno, el webinar anterior lanzamos el martes pasado las promociones que hay actualmente para Copilot, entonces rápidamente eso no me va a demorar mucho explicárselos para quienes no estuvieron en el webinar del martes pasado. Un momentito y proyecto.
Para quienes el martes pasado justamente lanzamos las ofertas promocionales que tiene Microsoft justamente para todo el tema de Copilot. Al finalizar, mi compañera Cristi les va a colocar todos los diferentes canales para que puedan encontrar la grabación. Sin embargo, para entrar puntualmente al caso, vamos a explicar cómo viene Copilot en los diferentes planes de Microsoft 365. Lo vamos a explicar con este cuadro que procedo a proyectar a continuación. Recordemos que Copilot es un complemento, ¿ok? Al ser un complemento, necesita adquirirse de forma independiente. Las funcionalidades básicas que vienen de Copilot en los planes Basic, estándar, es la siguiente, por la cual ahorita se la comento rápidamente. Muchos de nosotros deben estar encontrando ya con las actualizaciones de sus equipos. Me comentan si estoy compartiendo nuevamente, perdón, ahora sí. Muchos tienen el icono de Copilot. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta en donde estamos usando las funcionalidades gratis o si ya tenemos una licencia de pago? ¿Ok? En la parte superior, como pueden apreciar, tenemos trabajo y web. Cuando no hemos comprado la licencia, solo se nos va a habilitar Copilot en web. Para poder hacerle aquí alguna consulta, iba a buscar solo en Internet. Cuando ya adquirimos la licencia de Copilot, ya vamos a tener la zona de trabajo en donde va a entrar Copilot a ver todo lo referente a nuestra información de la organización. Por eso es que se necesita una licencia como complemento. Entonces, para responder la consulta de quienes tienen la estándar o la basic, tienen solo las funcionalidades que aparecen como web con muy pocas opciones de agentes. Para que tengan la posibilidad de ver algunos agentes con Copilot de estudio y con un determinado número de tokens, necesitan de una licencia de pago adicional. Esa licencia de pago la van a encontrar de la siguiente manera. Hasta el 31 de marzo del presente año hay una promoción. Usted puede adquirir, por así llamarle, un pack. Puede tener la Basic más Copilot Business, la Standard más Copilot Business o la Premium más Copilot Business. ¿Ok? Sí, nosotros vemos este cuadro. ¿Ok? La licencia Copilot, para quienes han estado siguiéndonos el año pasado, la licencia Copilot ha estado costando $30 por usuario al mes. Sin embargo, hasta el 31 de marzo, como complemento, lo tenemos a $18 en compromiso anual. ¿Ok? Y si usted necesita un pack, quizás quiere agregar una licencia estándar y que ya tenga Copilot para 365, pues tenemos aquí la promoción en $27 la Basic más Copilot, en $33.50 la estándar más Copilot y en $43 la Premium más Copilot. Entonces, Microsoft ha lanzado este nuevo producto que se llama Copilot Business, diseñados para pequeñas y medianas empresas en donde pueden adquirir como máximo 300 unidades de este Copilot. Ahora, dentro del Microsoft 365 Copilot, es lo que le comentaba a mi compañera Kiara, vienen algunas funcionalidades de Copilot Studio, pero viene un número limitado de tokens. ¿Ok? Y ya cuando se sobrepasan los tokens o quiere ustedes hacer otro tipo de conexiones con fuentes de datos, con APIs, con otros servicios, ya necesita comprar la licencia Copilot de Studio, en donde aproximadamente sí está costando $200 por usuario al mes. Pero, ¿qué objetivo tiene esta Copilot de Studio? De hacer ya integraciones con sistemas como, por ejemplo, su CRM Sales Navigator, con Adobe, con algún sistema que tenga que conectarse a través de una API, etcétera, a nivel de desarrollo. ¿Okay? Entonces, eh, para empezar con los agentes básicos, bastaría con la Copilot Business. Las tenemos de promoción hasta el 31 de marzo y espero con ello haber respondido su consulta. Si tienen algún comentario adicional, nos avisa.
Nos preguntan, para consumir los agentes, tanto el que diseña como el que consume necesita la licencia de Copilot. No, en el caso de la licencia solamente es para la persona que va a desarrollar el agente, ¿ok? Las personas que van a interactuar con él simplemente necesitan tener el acceso al agente para que puedan intervenir o interactuar con él. En Copilot Studio, el consumo no se mide por usuario, ¿ok? Sino por créditos o mensajes, justamente como los que les mencioné. Dependiendo del tipo de interacción, cada acción va a consumir una cantidad distinta. Em, por ejemplo, si ustedes tienen los 25.000 créditos por mensaje por tenant, podrían, por ejemplo, interactuar con un mensaje estándar no generativo, de repente generarían un crédito, no un hola, por ejemplo. Si utilizan respuestas con inteligencia artificial generativa usando sus datos, utilizarían, por ejemplo, 2 créditos. O cuando utilizan algún conector premium, subirían un poquito más, por ejemplo, 5 créditos por cada acción que se realice, ¿no? Eh, Así es como más o menos se mide el tema de los créditos. Como les indico, Microsoft todavía no ha definido exactamente cuál es la longitud exacta para que se considere un crédito o un token, pero algo aproximadamente es lo que les menciono. Para complementar lo brindado por mi compañera Kiara, a continuación estoy presentando también una lámina de cómo actualmente ustedes pueden adquirir Copilot Studio, ¿ok? Les comenté que el Copilot Studio tiene un costo aproximado en $200 al mes, pero aquí ya viene, por así decirlo, un banco de hasta 25.000 mensajes. ¿Ok? Sin embargo, quizás ustedes dicen, no, Andrea, pues el bot que voy a desarrollar todavía no voy a llegar a 25.000 mensajes. Quiero quiero tener el bot, pero con un pago por uso. Entonces, ¿qué hacemos allí? Entramos a la forma tradicional de venta de Microsoft Azure. Habilitamos una suscripción de Microsoft Azure en su portal, previa firma del contrato de su empresa con réplica y usted va a habilitar Copilot Studio, pero lo va a activar de la forma de pago por uso. ¿Qué significa? Que si quizás las interacciones son solo 100, 200 mensajes al mes, usted va a pagar 200 por 0.01 de mensaje, ¿ok? Entonces, son esas dos formas que usted tiene de adquirir Copilot Studio cuando ya el bot tradicional, que es el que está en la tercera columna que estoy presentando aquí en la tabla, pues ya no calce sus expectativas o quizás necesite incluir con algún otro sistema, ¿ok? En el Copilot Studio de Microsoft 365, el agente solo lo puede publicar en Teams, ¿ok? En este último, aquí. Pero vamos a imaginar que su agente lo quiere publicar en una página de su web o lo quiere publicar o hacer integraciones con WhatsApp, con otros. Necesita ya de Copilot Studio o de pago por uso o la de la licencia que cuesta 200 al mes. Aquí todos los bots que usted va a realizar solamente pueden publicarse dentro de la plataforma de Microsoft, que en este caso es Teams. ¿Ok? Y aquí un rápido comparativo de qué es lo que trae cada uno de los Copilot Studio. En este caso, solamente se diferencia la columna 1 y la 2 por la forma de la compra. ¿Ok? Pago por uso o de $200 al mes. No sé si por ahí tienen alguna consulta adicional. Ahí para añadir, Andrea, em, para, mejor dicho, agregar a lo de los tokens o créditos son los que la gente cada vez que responde ejecuta una acción o hace, por ejemplo, una consulta generativa. Cuando esta capacidad se agota, de repente puede aparecer el mensaje de límite alcanzado, ¿ok? Entonces, hay dos opciones para poder adquirir, justamente como mencionaba Andrea, que es el paquete de mensual de 25.000 créditos, ¿ok? Que justamente abajito del cuadro sale $200, que se suma automáticamente a nuestro entorno y nos da capacidad, por así decirlo, fija mensual, ¿ok? Y segundo está lo que es el modelo Pay as you go, donde se paga solo por el consumo real a través de Azure. Esta opción, como también mencionaba Andrea, es ideal cuando el uso es variable o cuando queremos evitar que la gente se bloquee por falta de capacidad. Bien, simplemente para acotar ello.
Entonces, con ello, no sé si hemos respondido sus consultas. Bien, por el momento voy a ir compartiendo mi pantalla para que puedan escanear el QR para la encuesta. Y acá también por el chat les voy a enviar el formulario para que puedan rellenar. Vamos a dar unos minutitos para que puedan responder la encuesta. A las 11:15 empezamos con el sorteo.
Bien, vamos a empezar con el sorteo. El premio es un vale de desayuno de Starbucks, el cual se lo enviaremos por el correo que pusieron en la encuesta. Ahora les comparto la ruleta. Bien, ahora sí, suerte a todos y gracias por estar en el webinar también. Bien, tenemos una ganadora el día de hoy que es Rubí Champac. Muchas felicidades, Rubí. Nos vamos a estar comunicando contigo y gracias a todos los que asistieron a este webinar. Podrán encontrar nuestra programación y también eh, las grabaciones de los webinars en nuestro canal de YouTube, el cual les voy a estar compartiendo también ahora por el chat.